Parece que empezamos. Sí, arranquemos nomás. Dale. Bueno, ahora vamos a ver, después de la clase de la semana pasada, que fue un poco más general, vamos a ver algunos ejemplos, algunos casos especiales de cómo codificar adecuadamente la epicrisis para que esos datos después nos sirvan para el cálculo del DRG. Empezamos con un poco en algunas características de lo que es el diagnóstico principal. ¿Por qué es importante codificar bien el diagnóstico principal? Porque en lo que son los episodios clínicos es el principal determinante del DRG. De acuerdo al diagnóstico principal que uno ubique, que codifique, ese va a ser el DRG que le va a tocar en los episodios clínicos. Un cambio de diagnóstico principal probablemente lleve a un DRG completamente diferente. Y en episodios quirúrgicos, si bien el principal determinante del DRG que le va a tocar va a ser la cirugía o procedimiento quirúrgico mayor, muchas veces el diagnóstico principal también contribuye al DRG que le toca. Por ejemplo, en el caso de las apendicectomías, según el diagnóstico principal que uno coloque, será con diagnóstico principal complicado o no. Entonces, de así la gran importancia que tiene la buena codificación del diagnóstico principal. ¿Qué es la causa que llevó a la internación evaluado hacia el alta de la internación? Porque capaz que el paciente ingresó con fiebre y durante la internación se le diagnosticó una neumonía, entonces finalmente el diagnóstico principal va a ser la neumonía. Y además, algunas ciertas características que es cuáles son la causa que llevó a la internación y la causa fundamental que llevó a la internación y en qué sitio del hospital se internó. Si fue en el piso o en la terapia, puede hacer variar lo que es el diagnóstico principal, como vamos a ver en el caso de las neumonías o de la sepsis. Además, el diagnóstico principal es único y obligatorio. Es la nota fundamental, que si no tenemos un diagnóstico principal no vamos a poder calcular el DRG. También algo a tener en cuenta, un procedimiento nunca puede ser un diagnóstico principal. A veces pasa que cargan como término libre porque buscan un procedimiento sin problemas y lo terminan cargando como término libre. Por ejemplo, reemplazo de cadera o cesárea o simplemente cadera. Nada de eso son diagnósticos principales, ¿sí? Tiene que ser un diagnóstico, un problema, cargarlo dentro del diagnóstico principal. Y también es fundamental, como mencionamos recién, el diagnóstico diferencial en cuanto a lo que es el motivo que consultó el paciente y finalmente cuál fue la causa real definitiva de la internación, como sea una neumonía, fiebre, perdón, una disnea, fiebre versus la neumonía, que terminó siendo la causa real de la internación. Este es un ejemplo que lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a repasar. Diagnóstico principal, diferencia entre neumonía o sepsis. Por ejemplo, un paciente que ingresó a internación desde guardia externa a piso común con un diagnóstico de neumonía y durante su internación desarrolla una sepsis que lo llevó a la terapia intensiva, en ese caso el diagnóstico principal es la neumonía y la complicación es la sepsis, ya que la sepsis no estaba presente cuando ingresó el paciente, sino que apareció estando ya internado. Diferente es al caso 2, donde el paciente ingresa de guardia externa directamente a la UTI porque el paciente es séptico y esa sepsis es un punto de partida a partir de un foco pulmonar neumónico. Entonces, en ese caso sí, el diagnóstico principal es la sepsis y diagnóstico secundario, neumonía, porque ambas estaban presentes en la internación, pero el diagnóstico más severo, que es la sepsis, es lo que llevó a que esté en la UTI. Este es un caso real del hospital para que veamos las diferencias, a veces cómo está codificada la epicrisis, cómo debería estar codificada. Este es un caso de un paciente que está fallecido y que como diagnóstico principal quedó disnea. Pero en realidad ese no fue el real diagnóstico principal. En realidad el paciente ingresó al hospital chocado a terapia. Entonces el diagnóstico principal es shock séptico. Y además vienen todos estos diagnósticos secundarios. Tener neumonía, una bacteriemia, una insuficiencia respiratoria aguda. Todo esto que habla de la severidad de esa región. O sea, no solamente que el haber puesto disnea en vez de shock séptico te lleva a un DRG totalmente diferente, sino si incluso si uno pusiera shock séptico, pero no pusiera todos estos diagnósticos diferenciales, la severidad de ese subgrupo de DRG sería completamente diferente. Además, es importante otra cosa a destacar, que muchas veces los pacientes, los auditores revisan los laboratorios y hay evidencia en el laboratorio de insuficiencia respiratoria aguda, pero en muchísimos casos no está consignado en la historia clínica que ese paciente tenía insuficiencia respiratoria aguda. Entonces es importante que comiencen a documentar esa comorbilidad, ese diagnóstico. También algo importante a resaltar, muchas veces pasa que los pacientes, como en este caso, cuando fallecen, se piensa que no es importante hacer la epicrisis. Y eso no es así, es fundamental que tanto el paciente, más allá del alta, vivo o fallecido, la epicrisis debe estar llenada y debe estar completa, esa epicrisis.
Bueno, este es otro caso de un paciente que ingresó inicialmente con un diagnóstico principal de neumonía, pero en realidad al ingreso el paciente tenía una insuficiencia respiratoria que lo llevó a terapia como consecuencia de una neumonía bilateral. Entonces, el de mayor peso es la insuficiencia respiratoria, por lo que se codificó como diagnóstico principal y sí diagnóstico secundario, porque estaba presente al ingreso la neumonía. Además, miren que tuvo complicaciones. El paciente se complicó durante la internación con delirio y con constipación, los cuales no estaban codificados en la epicrisis al alta. Entonces, todo esto, se fue agregado después con la auditoría, modificó el DRG y la severidad que tenía ese DRG, y por ende las características de ese paciente en ese grupo homogéneo y el consumo de recursos que hubiera demandado ese paciente. Si uno presenta este epicrisis, parece que el paciente posiblemente a los 2 o 3 días se tendría que haber dado de alta. Entonces, en cambio, este permitía que el paciente hubiera estado 5 días internado, por ejemplo. Vemos como un pequeño cambio puede modificar de manera importante el resultado en la carga de los datos. Además, es importante que ser lo más específico posible cuando uno consigne este diagnóstico principal. La granularidad es esencial. Un ejemplo de esto es la úlcera péptica. Hay 5 DRGs que están relacionadas con úlcera péptica. Y según cómo uno codifique esa úlcera péptica, nos van a llegar a DRG del 380 al 382, que son diagnósticos de úlcera péptica complicadas, o bien del 383 al 384, que son no complicadas. Y eso se traduce en una severidad diferente del DRG y por ende un consumo esperado de recursos diferente. Unos ejemplos, por ejemplo, si uno coloca simplemente úlcera péptica aguda, úlcera péptica crónica, úlcera gástrica, úlcera duodenal, lo toma como una úlcera péptica no complicada. Para que ese diagnóstico principal implique un DRG de úlcera péptica complicada, corresponden a las úlceras pépticas perforada, ya sea crónica o aguda, la úlcera esofágica de Barrett. Entonces, si el paciente presenta alguna de estas características, lo tenemos que consignar en el diagnóstico principal porque eso modifica el DRG. Otro ejemplo, como habías mencionado, es la apendicectomía. Vemos que existen todos estos DRG de apendicectomía. Estos primeros implican un diagnóstico principal complicado y los 3 de abajo es sin diagnóstico principal complicado. ¿Cuáles son esos términos que implican un diagnóstico principal complicado? Todo está listo si el paciente presenta esto, porque quizá uno al ingreso uno consigna apendicitis aguda, pero después el paciente se operó, si está por dar de alta y está la foja quirúrgica y uno puede leer la foja quirúrgica o leer las evoluciones de los cirujanos y dice que en realidad una apendicitis aguda con peritonitis, un plastón apendicular, una apendicitis aguda perforada con peritonitis apendicular, plastronada, peritonitis ya sea localizada o generalizada, si fue como consecuencia de un cáncer de apéndice o un carcinoide maligno de apéndice, todo eso implica un diagnóstico principal complicado, entonces es importante que lo consignemos. La mayoría de los casos encontramos que el diagnóstico principal cargado es apendicitis aguda y después cuando se revisa la foja quirúrgica resultó que tenía peritonitis o resultó que había un plastrón, por ejemplo. Entonces eso es importante consignarlo. Y ahora pasamos a lo que serían para DRG los diagnósticos secundarios, que para nosotros son el diagnóstico secundario y las comorbilidades, que son las que estaban presentes a la admisión, o bien aquellos diagnósticos que fue adquiriendo durante la internación, que son las complicaciones. ¿Por qué es importante consignarlo? Ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, porque esto define la severidad de ese grupo de DRG. Es decir, si es con complicaciones o comorbilidades, si estas son mayores o si es no complicado. También es importante tener en cuenta que no toda comorbilidad o complicación se encuentra dentro del listado que para DRG son complicaciones y comorbilidades. Generalmente necesita que estas complicaciones y comorbilidades estén lo más definidas posible. Entonces, cuando uno tiene una enfermedad y va a ingresarla, tratar de usar lo que sea más específico o granular posible. Un ejemplo es insuficiencia cardíaca. Si nosotros sabemos qué tipo de insuficiencia cardíaca tiene el paciente, ya sea sistólica, diastólica o sistólica y diastólica, consignarlo, porque insuficiencia cardíaca solo es un término que es muy inespecífico y el calculador de DRG no lo va a tomar como CC. En cambio, si le especificamos el tipo de insuficiencia cardíaca, sí aporta para los CC. Estos son simplemente algunos ejemplos. Por ejemplo, si el paciente durante la internación o al ingreso también presentaba angina de pecho como una comorbilidad o diagnóstico secundario,
Es importante que establezcamos el tipo de angina de pecho, si se produjo en reposo, si es progresiva, si es inestable, una angina de pecho postinfarto, pues todo esto va a modificar la severidad de ese DRG. Lo mismo si es un paciente que tiene como comorbilidad una EPOC, pero durante la internación o al mismo ingreso presenta una exacerbación aguda de ese EPOC por alguna otra etiología, o bien es una exacerbación infecciosa o está descompensado el EPOC, lo tenemos que consignar en vez de colocar simplemente la comorbilidad de EPOC, porque eso también modifica la severidad. Esto es lo que habíamos hablado, especificar lo más posible el tipo de insuficiencia cardíaca, o incluso las variantes agudas, los que los consideran MCC. Estos son algunos ejemplos. Un paciente que había ingresado con diagnóstico de neumonía adquirida y secundarios nódulo pulmonar y nódulo en hígado, pero que en realidad luego terminaron siendo metástasis hepáticas. Tenía un derrame además pleural paraneumónico y presentó un fallo renal agudo. Todo esto habla de la severidad de la enfermedad y modifica el DRG. Entonces, es fundamental, si el paciente presenta derrame pleural, consignarlo, tanto en diagnóstico secundario, comorbilidades, o bien si lo desarrolló durante la internación como una complicación, consignar que ha tenido un derrame pleural. Si el paciente presenta deterioro de la función renal, presenta un fallo renal agudo, consignarlo como tal, ya sea como fallo renal agudo o insuficiencia renal aguda. Muchas veces vemos que a veces utilizan el término deterioro de la función renal. Ese término deterioro de la función renal es bastante inespecífico, por lo tanto debe ser reemplazado por alguno de estos, como fallo renal agudo o insuficiencia renal aguda. Guada, te agrego otro que Sí. se cambió de la biopsia, creo que se le puso dentro como un procedimiento secundario en vez de un procedimiento primario. Es un tema menor para lo que estabas explicando, pero fíjate que lo sacan del procedimiento primario y lo ponen en el procedimiento Exacto, secundario. porque tiene relación no con ese diagnóstico principal que era neumonía, sino con el ¿Cómo? tema de ¿Qué dulce tenemos? que tuvo nódulo, ¿Qué es lo nódulo que es hepático. algo dulce? Entonces lo consignamos como procedimiento secundario, porque tiene relación con el diagnóstico secundario. Este es otro ejemplo. Vean que el diagnóstico principal ha sido consignado como infección urinaria, pero en realidad se trata de un paciente que, digamos, que tiene un estado de sonda vesical permanente, o sea, es una comorbilidad ese estado de sonda vesical permanente. Además tenía cáncer de cervix, pero vemos como el diagnóstico principal resulta ser mucho más específico, porque es una infección de vías urinarias asociada a catéter, esa sonda vesical permanente que tenía el paciente. Entonces, eh, esto demuestra, por un lado, la importancia de agregar todas las comorbilidades que tenga el paciente, eh, y porque, por un lado, las comorbilidades pueden hablar de la severidad de ese RG y además pueden tener relación con el motivo del ingreso, en este caso una infección urinaria asociada a catéter. Otra cosa ahí para agregar es que incluso en la epicrisis auditada, insuficiencia renal crónica, también se le puede poner una granularidad por dentro. No es lo mismo tener insuficiencia renal crónica estadio 4 o 5 que estadio 2, ¿no? Entonces, Exacto, sí, sí. no es lo mismo tener insuficiencia renal crónica con creatininas habituales de 1.2 que con creatininas habituales de 5 y casi entrando a diálisis, ¿no? O estar en insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis, que agregaría una segunda estado de hemodiálisis o alguna cosa así. Digo, se puede seguir granulando incluso. Exactamente. Cuanto más granular es, mejor va a ser el resultado que obtengamos. Justo esa insuficiencia renal está más adelante, pero es exacto esto, tiene que ser el grado de insuficiencia renal que tenía ese paciente. ¿Y por qué es importante que nosotros le digamos a ustedes? Porque si en la historia clínica solamente figura insuficiencia renal crónica y los auditores no tienen forma de saber qué estadio está, no es un paciente conocido, no tiene laboratorios, no tiene evolución en nefrología por otro tipo, eh, lamentablemente el espejuelo solamente va a poder poner insuficiencia renal crónica, pero en cambio ellos dependen mucho de lo que ustedes consignen. Entonces, si ustedes cuanto más consignen en sus evoluciones y en los problemas, en el listado de problemas, más completa va a ser la epicrisis. A ver, Guada y Juan, agrego algo. Yo recuerdo cuando yo era interno, había un residente que se llama Matías Martín, que me acuerdo yo ingresé al segundo piso a trabajar y
y él era coordinador en ese momento, y cada vez que se presentaba un paciente, o que nosotros presentamos un paciente, y yo decía cáncer de, qué sé yo, de colon, lo primero que me preguntaba era diagnóstico, estadio y tratamiento, y en qué estado está. Y es como que estamos perdiendo esa costumbre de registrar o de repreguntarnos respecto a ciertos problemas que tiene el paciente. Hipotiroidismo con último TSH de tanto. Y lo mismo sucede con... No, lo voy a guardar en mi carpeta. ¿Qué me dijiste, amor? Espera, activo acá el micrófono. Lo que decía es que 500 pesos. con Mati Martín sucedió lo mismo, y luego también con César Romero, en donde era una constante en el piso preguntarnos... a ver, espera que lo voy a silenciar acá. ¿Le puedo poner 5? Ah, no lo puedo silenciar. La guada lo tiene que... A ver, A la Cari Seculine. ahí está. Ahí está. No, les decía eso, ¿no? Que está bien que uno tiene la instancia de los auditores o de espejología como para hacer un double check, pero tiene que ser una suerte de estímulo, no solo a puertas adentro del hospitalismo, los internos, los residentes, sino también puertas afuera con los especialistas. Es decir, ¿quién más que un cardiólogo va a saber decir en qué estadio está la insuficiencia cardíaca, o los nefrólogos respecto a la insuficiencia renal? Entonces es como que le hemos progresivamente perdido la realidad de los datos que eventualmente hace tiempo atrás teníamos, y hay que también un poco hacer cultura de recuperar todo ese dato y exigirlo. Un poco por ahí nomás. Exacto, sí. Y bueno, después otro que habíamos mencionado la semana pasada, también recordar lo importante estos 14 diagnósticos que aparecen como dentro del conjunto de lo que son las complicaciones, dentro de las múltiples complicaciones que uno puede tener en la internación. Estos 14 son muy relevantes porque son condiciones que se podrían haber prevenido o se pueden instaurar medidas para tendientes a evitarlos, como son las caídas, las úlceras por presión, las infecciones de catéter, tanto vascular como venoso, de motórax iatrogénico como consecuencia del cateterismo de la yugular, etc. Entonces, es muy importante que estos 14 diagnósticos, si han acontecido en la internación, estén consignados. O bien, si hay una úlcera por presión y el paciente ingresó con esa úlcera por presión, se tiene que consignar en comorbilidades, porque después, en ocasiones, en evoluciones aparece descripta una úlcera por presión, y no se sabe si el paciente ya había ingresado con esa úlcera o fue algo que aconteció durante la internación. Entonces es importante que quede claro si la tenía al ingreso y consignarla que ya estaba presente al ingreso, entonces no sería una condición adquirida en el hospital porque ya viene el paciente con esa úlcera. Y tener en cuenta que algunas de estas hacks vemos que tienen asociado algún procedimiento, entonces es importante para que se evidencien o salten que estén consignadas no solo la complicación, sino el procedimiento que llevó a esa complicación. Por ejemplo, uno puede consignar neumotórax post procedimiento, pero tiene que estar consignado en el procedimiento que se colocó una vía central yugular. De la misma manera, un TBP-TEPA en un paciente con un reemplazo de cadera de rodilla, uno pone como complicación TBP, por ejemplo, trombosis venosa profunda o TEPA, pero tiene que haber consignado que el paciente tuvo esa cirugía. Digamos, no nos olvidemos de los procedimientos asociados a estas complicaciones. Con el caso de la vía central, el reemplazo de cadera, en pacientes con bypass aortocoronario que presentan mediastinitis, esto también es una HAC. Infecciones de sitio quirúrgico en cirugías bariátricas y en algunos otros procedimientos ortopédicos. Entonces, es fundamental que esté bien claro el procedimiento y las complicaciones asociadas. Tienen que saber con respecto a los procedimientos que la historia clínica nuestra graba automáticamente las indicaciones, desde la solapa de indicaciones, el título de cada una de las subsolapas. Por eso les va a aparecer hidratación, profilaxis para TBP, profilaxis para hemorragia digestiva alta, analgesia. Eso aparece porque copia a la epicrisis en forma automática las indicaciones que el paciente tiene activa en la solapa de indicaciones, y también copia en procedimientos lo que se haga desde foja quirúrgica. Pero, por ejemplo, una biopsia de hígado o una biopsia de riñón no la va a copiar. La colocación de una vía central que se hace en el piso no se coloca.
la colocación de una toracocentesis que se haga en el piso no se coloca, una PL que se haga en el piso no se coloca, o sea, no se coloca automáticamente, quiero decir. Entonces, esas hay que hacerlas y en el momento que se hacen, guardarlas diríamos, agregar en ese momento diríamos, el procedimiento que se hizo y no confiar al momento del alta que nos vamos a acordar todas las cosas que se le hicieron, sino que la idea es traer la epicrisis a que sea un trabajo en construcción a lo largo del episodio. Guada, ¿por qué dice la mediastinitis? Soy la Tere, requiere codificación de bypass en procedimientos y la mediastinitis puede ser por otra cosa, digamos? Cuando es, perdón, porque cuando es la jaque está, cuando está asociado al procedimiento, infección del sitio quirúrgico, mediastinitis, después una cirugía de revascularización coronaria. No, Por si vos perdón, pones- te aclaro, Tere, está bien que se coloque mediastinitis cuando se quiera colocar Claro. mediastinitis, pero es que para la cirugía de revascularización coronaria se identifica la mediastinitis como una complicación adquirida en una hospitalización que no debería haber sucedido. Por ejemplo, sí puede suceder una mediastinitis en el contexto, qué sé yo, de, no sé, de una ruptura esofágica con cirugía de tórax, qué sé yo, no sé. La mediastinitis, sí, lo que sea, y vos la mediastinitis la vas a colocar. Digo, no va a ser interpretada, no va a ser calculada y reportada como una HAC. Claro. A eso va. Para que vos, para la mediastinitis siempre tenemos que consignar, pero te la va a informar el calculador como una HAC solo si, además de la mediastinitis en la epicrisis, tuvo una cirugía de revascularización coronaria. De 10, de 10. Si no, va a ser una complicación, pero no HAC. Guada, disculpa, y al menos las mediastinitis que yo he tenido, o las infecciones de la herida quirúrgica que yo he tenido post bypass, en general se internan en otra internación, es decir, se van de alta y en general reingresan. En ese caso lo ponemos como antecedente quirúrgico, o como... Casi en ese caso es un antecedente quirúrgico, porque no aconteció en ese episodio, sino ya viene antes. Claro, o sea, igualmente se pone una mediastinitis, el antecedente quirúrgico, el bypass, porque en general se va, al menos lo que yo he visto, reingresan. Sí, en algunas ocasiones son los famosos APROS que se operan acá y después van a hacer antibiótico-terapia a la Ferreira. Entiendan que la lógica de esto es una lógica de incentivos económicos positivos y negativos. Entonces, se entiende que si vos tenés una mediastinitis, probablemente la mediastinitis en el aire clasifica como comorbilidad o comorbilidad mayor. Ahora, si sucede en el contexto de una cirugía que no se debería haber infectado, entonces te pagan como que no se infectó y el hospital, en los lugares que están financiados mediante DRG y costeados, se tiene que hacer cargo de la complicación que tuvo. Si el paciente se va de alta en estos mismos hospitales donde funciona DRG Estados Unidos, no se paga la reinternación. O sea, en una reinternación en los primeros 30 días por una complicación postquirúrgica, no se paga, pero por esa otra cosa ya no se paga. No se paga porque reinternación mata DRG de alguna manera, ¿se entiende? Sí. Entonces, de todos modos, acá, Juan, para que quede claro a Euge, en el caso de que, por ejemplo, vos tengas una infección urinaria asociada a catéter, pero el catéter fue colocado en el consultorio de Walter Donning, no es una HAC. La HAC técnicamente es cuando el catéter, o sea, cuando la situación sucedió durante la internación. Entonces, si vos tuviste una operación de bypass, te fuiste de alta y volviste por una mediastinitis, técnicamente no es una HAC. No va a ser reportada como una HAC porque tampoco DRG lo va a saber dilucidar. ¿Se entiende? Ese es un poco lo que quería aclarar. Independientemente o sea, de que vos... complicación adquirida en el hospital, básicamente. Pero no, o sea, es diferente de complicación, de todas las complicaciones que tenemos. Claro. Vos de todas tenés las complicaciones, un subgrupo de esas complicaciones posibles son estos 14 condiciones que se llaman HAC, que ellas las resaltan estas 14 porque son potencialmente prevenibles, entonces no te tendría que haber pasado o tendrías que haber hecho cosas para que no te pasen. Y por lo tanto, eso está atado en la lógica financiera del DRG a que como no te debería haber pasado, ¿no es cierto? No complican al DRG, te complican a vos, porque demuestran que no estás haciendo las cosas bien, pero no
pero no hacen al DRG más complejo, como si tenés una complicación como fallo multiorgánico en el contexto de sepsis. Eso puede pasar, básicamente, o sea, es una consecuencia esperable de un shock séptico. En cambio, una infección asociada a catéter vascular no debería haber pasado. Por ejemplo, fíjense la cantidad, hagamos una suerte de examen de conciencia. ¿Cuántas veces reportamos el punto 5? La cantidad de caídas que tenemos en los pacientes y no se reportan como una complicación. Ajá. No sé qué categorías, Guada, de caídas y traumas te consideramos para saber si es significativo o no, o la sola presencia de cualquier caída ya la identifica como tal, pero... Sí, hay un listado ahí de Hack que está ese listado de cuáles son los códigos que considera, sí, hay un listado. Pero en general si se cayó un trauma, una fractura, un golpe, todo eso hay que consignarlo. Y nosotros, todo bien, pero a ver, diga que alguien levante la mano, tire la primera piedra, no lo reportamos nunca. Y lo de las úlceras, menos. No, generalmente las úlceras los chicos van a enfermería muchas veces a leer el CARDE para ver si, porque a veces las temen son las enfermeras que lo consignan. Espejología no puede asumir ese rol de chequear Sí. la nota de enfermería, a eso es lo que voy. Creo que tenemos que son dos instancias, hay tres instancias en las que hay que ir haciendo. Primero, para definir si algo está presente a la admisión o no, es diríamos, importantísimo lo completo que esté hecho el ingreso a piso, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno le presentan a un paciente, digamos, cualquiera, les hablo a los hospitalistas presentes, por primera vez un paciente, por ejemplo, si el abuelo viene de un geriátrico y está ya escarado, es importante que eso figure como diagnóstico secundario o como comorbilidad como presente en la admisión, quiero decir, ¿no? O sea, que el paciente ya viene escarado, que no se escaró que no se está escarando durante la internación. Pero entonces, uno debería tener una epicrisis aproximada o debería poder estimar con cierto grado de certeza, en la medida que no haya complicaciones. Convengamos que la minoría de nuestros pacientes se complican, no es que la mayoría de los pacientes se complican, sino que un subgrupo menor al 50% se complican. Entonces, con solamente los diagnósticos de ingreso y las comorbilidades, uno podría tener más o menos un panorama de qué tan, con un DRG que nos ayuda a pensar qué tan larga va a ser la internación. Esa es la primera instancia. Y después, a lo largo que vayan aconteciendo las cosas, tener diríamos, la gimnasia de ir consignándolo a lo largo de la internación y finalmente, por supuesto, en el momento que estamos haciendo ahora, cerrando la epicrisis, el momento del alta, corroborar que no se nos haya olvidado nada. Pero esos serían los 3 puntos. Pero creo que el tercer punto lo estamos haciendo, el primero y el segundo no forma parte de nuestra práctica habitual y estas clases tienden a eso, a que empecemos a pensarnos así y empecemos a registrar qué es lo que pacientes tienen con la granularidad que esta herramienta también nos requiere. Sigamos. Y como procedimiento, siempre mencionar también ser lo más granular posible. Es importante el tipo de percutánea, biopsia, laparoscópica, o sea, la vía. Un ejemplo es colecistectomía no laparoscópica o colecistectomía laparoscópica. Pero un ejemplo también es, por ejemplo, algunas biopsias, por ejemplo, una biopsia renal, en general son percutáneas, pero si es una biopsia renal abierta o de otro tipo, consignar la vía correspondiente, porque eso también modifica el DRG. Incluso algunas biopsias que son simplemente percutáneas no son consideradas como un procedimiento suficientemente relevante como para cambiar el DRG, entonces pasaría a ser un DRG clínico, no quirúrgico. Entonces, consignar siempre en la medida que se pueda la vía. También algo que es muy común, que es importante consignarlo y en general no lo consignamos, los pacientes que están en ARM, consignar la duración de esa ARM en cuanto a días consecutivos, porque hay DRGs de septicemia que hablan de pacientes que tienen septicemia con ARM, y es diferente si sea menor a 96 horas o mayor a 96 horas. Y en el servidor existen estos términos, que son asistencia respiratoria mecánica menos de 24 horas, de 24 a 96 horas o más de 96 horas.
Entonces, si sabemos los días que ha tenido de asistencia respiratoria de manera consecutiva, es importante que lo consignemos porque modifica el DRG. Si consignamos solamente el paciente en ARM, sin especificar la cantidad de horas consecutivas, es un término específico que lo toma como si fuera menos de 24 horas. Y ahí sí que cambia el DRG. Y eso generalmente se puede saber muchas veces en la terapia los mismos intensivistas van anotando la cantidad de días que tiene de ARM. Y esto también es muy importante, estos procedimientos que generalmente están consignados, pero es importante que los tengamos en cuenta, todo lo que sea trasplante de órganos, trasplante de médula ósea, utilización de ECMO y traqueostomía, tienen que estar consignados en la epicrisis porque van a llevar a los DRG que se llaman pre-MDC, que son los de mayor costo, mayor cantidad de días esperados, pacientes son los más complejos y los que están asociados a mayor consumo de recursos esperados. En general están, pero a veces hacer un poco más hincapié también en las traqueostomías, que hay algunos pacientes que están traqueostomizados, por ejemplo en la terapia, y a veces no se consigna ese procedimiento y es muy relevante. Una pregunta, Guada. Si el paciente ingresa ya traqueostomizado y lo que tiene es como, ¿existe el estado traqueostomía? Ese Sí, no te lo... es un estado, claro. No te lo No, lleva. porque no es un procedimiento, es un diagnóstico. Claro. Exacto. Es un estado, es una comorbilidad. Exacto. Se lo lleva como severidad, pero no a DRG, a pre-MS, sino dentro del DRG que corresponda, uno de mayor severidad. Y ahora vamos a ver algunos casos especiales para tener en cuenta algunos pacientes. Por ejemplo, en pacientes que ingresan por neoplasias o que tienen neoplasias, en la medida de lo posible, si sabemos si la neoplasia es benigna, maligna, in situ o de comportamiento incierto, si la estirpe de la neoplasia debemos consignarlo. Porque a veces eso cambia el DRG. Por ejemplo, existen el 738, son procedimientos uterinos y anexiales por cáncer de ovario. En cambio, hay otro que es procedimientos uterinos anexiales sin antecedentes de cáncer, digamos, sin presencia de cáncer. Entonces, si el paciente sabemos que es un cáncer de ovario, consignar cáncer de ovario y no algo inespecífico como puede ser tumor de ovario o quiste de ovario. Si sabemos que es un cáncer, consignarlo como cáncer de ovario o el cáncer que corresponde. Las metástasis también tenemos que consignarlas como comorbilidades. Más allá que el paciente, por ejemplo, tenga cáncer de colon, pero si además tiene metástasis hepáticas, pulmonares o cerebrales, donde sea, tenemos que consignar los diferentes lugares porque son todas CC. Y cuando el paciente ingresa, tiene una neoplasia, cáncer de colon, e ingresa para tratamiento específico de esa neoplasia, salvo que sea por quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia, si es para otro tipo de tratamiento de neoplasia, el diagnóstico principal es neoplasia y en el procedimiento colocamos el tratamiento. La excepción es los casos que el paciente ingresa para quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia. En esos casos, el diagnóstico principal son los estados. Estado de quimioterapia o estado de radioterapia o estado de inmunoterapia. Y como comorbilidad, la neoplasia. Ese es prácticamente el único de los pocos casos en donde los estados van como diagnóstico principal. Si el paciente ingresa por un tratamiento de una metástasis, si el tratamiento va a dirigir solamente la metástasis, no tiene relación con la neoplasia primaria, sino con la metástasis, en ese caso el diagnóstico principal es la metástasis. Por ejemplo, si va para una resección de una metástasis hepática, el diagnóstico principal es la metástasis hepática, y sí, como comorbilidad colocamos la neoplasia primaria. Y de manera similar, en caso de que el paciente presente una anemia que está asociada a la neoplasia, y ingresa solamente para el tratamiento de esa anemia, digamos, pero que esa anemia está asociada a la neoplasia como consecuencia de la neoplasia primaria o de la metástasis, en ese caso el diagnóstico principal es la neoplasia y como secundario sí colocamos la anemia asociada a la neoplasia. Y es importante en el caso de la Eso, por ejemplo, supongamos que tengamos un paciente con síndrome mielodisplásico que se interna cada 3x2 para hacerse transfusiones de sangre. Lo que correspondería ahí sería supuestamente diagnóstico principal, síndrome mielodisplásico, diagnóstico secundario, anemia. Anemia asociada a la neoplasia, así se llama el término. Es anemia asociada, capaz no lo expliqué bien. El término es anemia asociada a la neoplasia, porque generalmente encontramos que el diagnóstico principal lo ponen en anemia, y en realidad el término es anemia asociada a la neoplasia, pero sería como una comorbilidad o diagnóstico secundario, digamos. Porque es diferente, es distinto código, anemia sola que anemia asociada a la neoplasia. Bien, ¿el EMA está todavía conectado?
estaba conectado hace un rato. ¿Quiénes están también, si no de coordinadores de internos? Estaba el Dani hace un ratito. Bueno, no importa. Está la Tere acá. Está la Ah, Tere. está ahí. Tere, está. No, era para ver si eventualmente hace falta agregar algún capitulito al manual internos, algo tipo bien de Pocket para tener todas estas cuestiones también, ¿no? Totalmente. Sí, nosotros tenemos hecho una guía, un documento, después se los podemos pasar, que capaz que es bastante desarrollado, porque es más para auditores, pero se puede sacar como una, Esto así, más resumido. Sí. Bien. Después esto es algo Seguimos. Dale, que bueno. también es en la diabetes, y que una gran cantidad de pacientes diabéticos y que muchas veces no está consignado en las historias clínicas, en las epicrisis, las complicaciones tanto macro como microvasculares de la diabetes, o sea, si tienen retinopatía diabética, si tienen nefropatía diabética, si tienen neuropatía diabética. En general, estos se deben consignar y generalmente no están consignados. Porque si uno solamente coloca diabetes, queda como que es una diabetes no complicada. En cambio, en estos casos tiene toda esta serie de complicaciones. Hay que consignarlas, digamos, lo más granular posible. Además del código de diabetes, agregar si presenta evidencia de alguna de estas otras cosas. Ojo, que son cosas que tienen que ver con lo que decía Tomás antes, que lo preguntamos en el ingreso, diríamos, diabético, si tiene o no tiene daño de órgano blanco, si se hizo fondo de ojo, si es insulino requiriente, cuál es su última hemoglobina glicosilada, si tiene antecedente de pie diabético, etcétera. Son todos justamente para terminar de caracterizar el tipo de diabetes que tiene. Entonces, pero bueno, coincido en que no siempre esto llega hasta la epicrisis, la granularidad de todas las complicaciones. Y todo esto que figura acá son términos que los van a encontrar en el servidor, no es que sacado de otro lado, sino son términos que existen actualmente, se los van a encontrar estos términos. No llega la epicrisis, pero tampoco llega el manager de problemas, o sea, como que no tenemos, en Visor hay muchas herramientas que ayudan un poco a cooperar el traspaso de información de una historia clínica ambulatoria a una de interno y viceversa. Y en eso el manager de problemas es muy bueno, porque uno dice, bueno, a ver, hemos encontrado un par de cuestiones que pueden ser útiles para reconciliar con el mundo ambulatorio, las cargo en la historia clínica de internación, las agrego como tal, las mismas pasan en la epicrisis, y yo a través del manager de problemas, que es una herramienta que está en problemas, las paso al ambulatorio. Entonces, no es que queremos que solamente nos llevemos la idea de que esto sirve para que DRG se codifique bien. Hace también un poco la coherencia en lo que uno tiene que escribir y documentar. Viene para ahí de mano también, ¿no? Porque Matías Martín no se preocupaba en epicrisis, se preocupaba en realmente conocer con precisión los pacientes que tenía al frente. Viene por ahí, hermano. Bueno, en este otro caso también, si el paciente tiene una diabetes secundaria, o según la causa subyacente, también consignar estos casos. También esto es importante porque los pacientes que tienen, por ejemplo, infarto agudo de miocardio, hay muchos que quedan como diagnóstico principal síndrome coronario agudo, y es un término bastante inespecífico. Entonces, con los pacientes que tienen infarto agudo de miocardio, tanto ya sea al ingreso como complicación durante la internación, tenemos que colocar el término infarto agudo de miocardio y, si es posible, especificarlo, si es con elevación del ST, sin elevación del ST, antireceptable, cara inferior, digamos. Pero reemplazar el síndrome coronario agudo por infarto si lo tuvo realmente el paciente. Esto también es importante. Las angioplastias transluminales coronarias, hay una gran cantidad de términos que hay en el servidor que son bastante específicos. Entonces, si el paciente tuvo 1, 2, 3 angioplastias de 1, 2, 3, 4 localizaciones, si fue con droga, sin droga, con stent, sin stent, tenemos que consignarlo porque llevan a DRG diferentes. Si vemos, miren, tenemos todos estos DRG que varían. Por ejemplo, son con stent liberador de drogas, con liberador de drogas, con stent sin drogas, sin stent. Entonces, cuando consignemos angioplastia transluminal coronaria, tratemos de especificar si el paciente fue con stent, y si fue con stent, si este tenía drogas o no, era liberador de drogas o no. Esto también es algo que es importante, y en general habitualmente no estamos acostumbrados a consignarlos como comorbilidades. Los pacientes que tienen antecedentes de ACV
el ACV, si ya pasó en el pasado, va a quedar como un antecedente clínico, pero muchas veces les deja secuela, y esas secuelas existen actualmente, digamos, entonces esas secuelas sí son comorbilidades, ya sea un deterioro cognitivo, trastornos en el habla, disartria, disfagia, una monoplegia, ataxia, otro tipo de secuela, digamos, si en ese momento presenta alguna secuela el paciente todavía del CACV, la tenemos que consignar como comorbilidades, y habitualmente no lo hacemos. O sea, la conocemos, lo comentamos, pero a veces no lo registramos. Esto también a veces vemos informes, o el paciente tiene derrame pleural, tiene una atelectasia, ya sea al ingreso o que aconteció durante la internación. Tanto las atelectasias como el derrame pleural son comorbilidades, son CC para DRG, y muchas veces no están consignados en la epicrisis. El asma. El asma en sí, para DRG, no tiene tanta relevancia, pero sí las exacerbaciones del asma. Entonces, si un paciente asmático ingresa con una neumonía y al momento del ingreso o bien durante la internación presenta exacerbación de su asma o una crisis asmática, esta exacerbación, esta crisis la tenemos que consignar en la epicrisis porque lo modifica en cuanto a su severidad. Otro ejemplo que ya lo mencionamos previamente, si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, por favor consignarlo, porque son CC, incluso algunas variantes, las variantes agudas, son consideradas MCC. Y muchas veces los auditores detectan que el paciente tiene una insuficiencia respiratoria, pero por el laboratorio, pero en ningún lado, ni en el listado de problemas, ni en las evoluciones figura el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Esto un poco que también ya lo mencionamos, que el término deterioro de la función renal es bastante inespecífico, entonces utilizar alguno de los que mencionamos acá abajo. Insuficiencia renal aguda, daño renal agudo, fallo renal agudo, injuria renal aguda, que eso sí son CC. Como vemos en este caso, es otro ejemplo, un paciente que ingresó con neumonía, pero al ingreso tenía fallo renal agudo, y en ninguna parte de la epicrisis estaba consignado, y esto considerado una CC. Entonces capaz que este paciente terminó en un DRG sin CC, pero si hubiera sido adecuadamente codificada, el DRG hubiera sido con CC. Esto es lo que mencionaba Juan. Cuando los pacientes tengan una insuficiencia renal crónica, tenemos que codificar el estadio, porque esto impacta en la severidad. En el estadio 4 o 5 son CC, y la variante terminal o terminal en diálisis, que son todos términos que están en el servidor, son MCC. Entonces, es muy importante consignarlos. Y en la mayoría de los casos simplemente está consignada enfermedad renal crónica. Y estos estados, que son ejemplos que a veces los usamos bastante, estado de trasplante renal, estado de marcapaso, estado de anticoagulación, implica que el paciente es portador de esa entidad o secuelas o residuos de una condición pasada o enfermedad que están presentes al momento de la admisión. Salvo por los estados de, como mencionamos antes, de quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia, en general los estados no se deben colocar como diagnósticos principales, sí son comorbilidades. Y siempre son registradas porque son CC. Es decir, por ejemplo, a veces pasa que un paciente ingresa para trasplante renal y el paciente es un insuficiente renal crónico que ingresa para trasplante renal. Y muchas veces le colocan como diagnóstico principal estado de trasplante renal. Eso sería incorrecto. El diagnóstico principal es insuficiencia renal crónica en el estadio correspondiente, y el procedimiento es el trasplante renal. Después de una próxima internación, cuando el paciente ingresa y continúa, digamos, con su estado de trasplante, será así una comorbilidad. Y esto a veces es algo que pasa, podemos ver un ejemplo. Con cierta frecuencia se ven los ingresos en los pacientes que ingresan para que les cierren las ostomías, ya sea una hilostomía, colostomía, ostomía. En este caso, el diagnóstico que deben colocar como diagnóstico principal es contacto para cierre de hilostomía, contacto para cierre de colostomía o contacto para cierre de óstoma. Son todos términos que están en el servidor y que ese debe ser el diagnóstico principal. Y sí, como comorbilidad se coloca el estado de hilostomía o colostomía, porque sería incorrecto colocar estado de hilostomía o estado de colostomía como diagnóstico principal. Eso es por una regla de codificación de DRG. Y además si uno coloca contacto para cierre de ostomía y como olvidé el estado de ostomía y colostomía, lo toma sí como una CC. Este es un ejemplo de un paciente que había ingresado, tenía cáncer de colon, pero en realidad ingresaba para el cierre de la hilostomía. En realidad
la epicrisis debería ser contacto para cierre y ileostomía, y como comorbilidad el cáncer de colon. Esto es algo que también mencionó otra vez Juan, las hiponatremias. Cuando tengamos un paciente con hiponatremia o alguna alteración de la osmolaridad hidroelectrolítica, consignémoslas. Ya sé si hiponatremia, aguda, cerebral, digamos, crónica, un estado de hiperosmolaridad, encefalopatía hiponatremica, todas estas condiciones debemos registrarlas. Che, una pregunta ahí, con respecto a hiponatremia, ¿se toma por debajo de 135 ya es hiponatremia o tiene algún valor de corte que vos sepas, Guada? No, viste, está es el código de hiponatremia, pero no dice, como, digamos, CIE-10 no dice un corte. Una cosa es que un paciente ingrese con 113 no se le va a pasar a nadie, pero otra cosa es cuando el paciente ingresa con 131, 132 y por ahí, digamos, como no motiva ninguna conducta, por ahí es pasada por alto, pero digo, si complica, digamos, cambia el DRG y hay que relevarlo y hay que dejarlo, ¿no es cierto?, consignado. Pero Sí. entonces es hiponatremia de libro, básicamente. Menos de 135 es hiponatremia, punto. Lo que no abunda no daña, diría. Exactamente. Y también los pacientes que tienen algún compromiso, digamos, que están inmunodeprimidos, inmunosuprimidos, existe esta comorbilidad que podemos agregar como comorbilidad de diagnósticos secundarios según presente la admisión. Existen los términos paciente inmunodeprimido, paciente inmunocomprometido, paciente inmunosuprimido. Que muchas veces pasa que ingresa un paciente en neumonía y después vemos el RG que dice que el paciente no es sin CC, pero en realidad el paciente era un paciente inmunodeprimido por alguna causa y no estaba consignado. Bueno, estos son códigos que existen para poder evidenciar eso. Y cualquiera de estos es válido. Esto, ingresos para cuidados paliativos que existen en el hospital, más que todo tiene que ver con algo que habíamos mencionado en la clase pasada, que existen un subconjunto de RGs que son considerados de baja mortalidad. Entonces es un indicador de calidad en el que ellos identifican las mortalidades de RGs de baja mortalidad. Pero para hacer ese cálculo de ese indicador tenemos que descontar a aquellos pacientes que ingresan por cuidados paliativos. Pacientes paliativos, entonces no es que se van a morir por consecuencia de ese RG, sino que el paciente ya estaba en estado paliativo. Entonces necesitamos identificar esos pacientes que ingresan para eso, para poder eliminarlos de ese indicador. Entonces, cuando el paciente ingresa para realmente cuidados paliativos, para secuencia de PAMPA, hay dos problemas que se pueden utilizar como diagnóstico principal, que es contacto para cuidados paliativos o secuencia de PAMPA como problema. Esto es otro que tiene que ver con el HIV, de RGs específicos para HIV. Podemos tener un paciente que está admitido por una condición relacionada, marcadora de HIV, de SIDA, o una condición que no tenga que ver con el HIV, que sea simplemente una comorbilidad del HIV. En aquellos donde el paciente es admitido por una condición que tiene que ver con su HIV, se debe, digamos, es un HIV, digamos, con síntomas sintomáticos. El diagnóstico principal debe ser algunos de los siguientes términos: infección sintomática por virus de la inmunodeficiencia humana, síndrome de inmunodeficiencia adquirida o enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana. Los diagnósticos secundarios son las condiciones asociadas. En cambio, si la condición no tiene que ver con el HIV, el diagnóstico principal es la condición no asociada con el HIV, y el HIV puede modificarse como una comorbilidad con algunos de los términos anteriores. Es importante diferenciar que sea, si el paciente simplemente un HIV por un test, una serología positiva, o si el paciente tiene síntomas de HIV. En el caso del paciente asintomático que nunca tuvo síntomas, uno puede codificarlo como virus de inmunodeficiencia humana positivo. Pero si el paciente tiene o tuvo alguna vez síntomas, como consecuencia del SIDA, digamos, ya definido, no tenemos que codificarlo como virus de inmunodeficiencia humana positivo, sino infección, digamos, síndrome de inmunodeficiencia adquirida o enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana. Aunque en este momento actual el paciente está asintomático, pero si ya alguna vez tuvo alguna enfermedad asociada relacionada con el VIH, ya tenemos que codificarlo como SIDA, no como VIH positivo. Son códigos diferentes. Y para ir terminando, solamente vamos a mencionar algunos casos relacionados a cómo se codifican para el COVID, que son todos casos que surgieron el año pasado, todo nuevo este tipo de codificación. Entonces, si un paciente
ingresa porque tiene una infección confirmada con COVID-19 y ese es el motivo de la internación, el diagnóstico principal es infección por coronavirus COVID-19, e incluso en el servidor hay opciones de codificarla como infección por coronavirus COVID-19 con factores de riesgo o sin factores de riesgo. O bien, si el paciente ingresa por una sospecha de infección, pero esta nunca se confirma o es inconclusa, o sea, digamos, descarta, era simplemente una sospecha, el diagnóstico principal tiene que ser sospecha de infección por coronavirus. En el caso de pacientes admitidos al hospital con diagnóstico de neumonía, y esa neumonía es por el coronavirus, la indicación es, el diagnóstico principal es de infección por coronavirus, y el diagnóstico secundario es la neumonía por coronavirus, COVID-19. Acá, Guada, te interrumpo un segundo. El caso 3, te diría que en el 99,9% de los casos lo hacemos mal, porque siempre el diagnóstico principal es neumonía por COVID. No hacemos diagnóstico principal de infección por COVID y luego diagnóstico secundario de neumonía por COVID. Y si podés volver al anterior, al caso. O sea, en general, excepto que el test rápido de positivo, que ahora cada vez más saltan los positivos y ya se internan, los pacientes vienen con PCR pendiente, al día siguiente se confirman, etcétera, etcétera. Hoy en día ya casi todos suben con un diagnóstico ya confirmado, pero en el caso de que el diagnóstico se confirme al día siguiente, el diagnóstico principal se cambia. O sea, inicialmente era sospecha, pero pasa a ser infección confirmada. Claro, ¿Es así? Sí. Bien. Porque Ese es todo otro- esto depende, la epicrisis, digamos, final definitiva es la que acontece al alta de la internación y cómo está el paciente al alta. Sí, al alta se supo que era por una infección de coronavirus, se confirmó, entonces Por es eso. infección por coronavirus. Un poco de la mano, medianamente, con lo que dijo Juana Lomar al comienzo, sepan que el hospital también al tema COVID lo sigue muy de cerca, obviamente para sacar medidas de gestión, y muchas veces nos valemos por el diagnóstico principal, el último diagnóstico principal cargado, en el paciente más de una vez uno revisa las historias clínicas y ve que los diagnósticos principales no están actualizados. Entonces más de una vez tenés en el cuarto piso 30 pacientes con sospecha cuando vos sabes que ya están todos con infección confirmada. Es parte de esa gimnasia también que hay que retomar de ir actualizando los diagnósticos principales para que deje de ser sospecha y pase a ser infección. Porque el 100% de los pacientes que entran en el cuarto piso termina teniendo infección confirmada, pero no se van actualizando los diagnósticos principales conforme avanza la atención, sino que esperan hasta el final. O directamente ni se actualicen ni pasan sospecha de COVID y se van de alta con sospecha de COVID cuando en realidad la infección está confirmada. Eso nomás. Y bueno, el caso 4 es paciente que se admite al hospital con un diagnóstico de neumonía por COVID-19 y que durante la internación presenta sepsis o sepsis severa o shock séptico. En este caso, el diagnóstico principal es infección por coronavirus COVID-19, el diagnóstico secundario es neumonía y sí consignar como complicación ya sea la sepsis o la sepsis severa o el shock séptico según corresponde. Pero ¿qué pasa cuando el paciente ingresa con sepsis? Hay solamente 3, digamos, no sale la palabra, excepciones a que el diagnóstico principal de un paciente con COVID no sea infección por COVID-19. Estos 3 casos son, uno la sepsis, y otro es el caso de pacientes obstétricas con COVID y el paciente el neonato. Tanto no incluía acá la obstetricia y la neonatología, será cuestión de tratarlo para esos casos especiales, que tienen sus códigos especiales de obstetricia y de neonatología de infección viral, pero en este caso, la excepción a que no sea la infección por coronavirus como diagnóstico principal es el caso que el paciente ingrese con sepsis o ingrese con shock séptico como consecuencia de la infección por COVID. En ese caso, el diagnóstico principal es sepsis, el diagnóstico secundario sí infección por coronavirus COVID-19 y si presenta neumonía, la neumonía por COVID-19. Guada, ¿qué pasa si un paciente, por ejemplo, ingresa con... Pues nos pasan, dos casos tengo. Un paciente que sabiendo que tiene COVID y está en los 21 días o 14 días, lo que sea, de aislamiento, 21 días suponete, puede ser una neumonía, tiene un ingreso por una neumonía bacteriana. Nos ha pasado en cuarto piso que, no, hay que subir al cuarto piso, ¿y por qué? Y porque todavía tiene la infección activa por COVID, pero claramente tiene una infección bacteriana. Y el otro punto es qué pasa si ingresa con una apendicitis, por ejemplo. Claro, justo es el ejemplo, perdón. Por ejemplo,
un paciente admitido al hospital por apendicitis o por otra, o en la neumonía convulsiva bacteriana, que no es en sí el COVID, sino el paciente ya tenía el diagnóstico de COVID, pero ingresa por otra cosa, en este caso, por ejemplo, una apendicitis. En este caso, el diagnóstico principal es la causa real de esta internación, de este episodio, por ejemplo, la apendicitis. Pero hay que considerar como comorbilidad la infección por coronavirus COVID-19 si se considera que está activa. O sea, porque el motivo del ingreso no fue por el COVID, sino fue por esa otra entidad. Pero en ese caso el paciente ya venía con el COVID. Si vos le diagnosticaste el COVID, ¿por qué? Porque por protocolo todos los pacientes que se internan se le hacen un hisopado. Pero el paciente viene por apendicitis y se fuma un COVID también al ingreso. Ahí pasaría ese diagnóstico secundario del COVID. Exacto, claro, sí, exacto. En ese caso sí. Okay. Siempre que la internación la haya coaccionado la otra entidad. Y no sea porque lo internaste porque tiene COVID, sino lo internaste por la otra entidad. Está bien. Lo pregunté a propósito para que todo el mundo estemos todos alineados con el tema de cómo codificar. Está perfecto. Y después, hay otro ejemplo. Sí, como mencionamos antes, siempre acordarnos de consignar la insuficiencia respiratoria. Entonces, en este caso de infección por coronavirus, si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, al momento del ingreso consignarla como diagnóstico secundario. O bien, también si lo adquiere durante la internación, consignarla como complicación, que muchas veces no está consignada. Este es simplemente un ejemplo de un paciente que tenía como consignado diagnóstico principal infección por coronavirus, pero, por ejemplo, además tenía una insuficiencia respiratoria al ingreso, tenía neumonía por COVID, y no había sido consignado. Además también tenía comorbilidades, obesidad, diabetes, no estaba consignada, y durante la internación se complicó con una neumonía asociada a respirador, bacteriemia, dice respiratorio, y eso no estaba consignado como complicación. Y por otro lado, vemos en este caso, lo que habíamos mencionado, tenía solamente consignado ARM, pero en realidad fue una asistencia respiratoria mecánica más de 96 horas. Y además tenía una traqueostomía que creo que no está consignada. Entonces ya el hecho de tener una traqueostomía, esto pasa a ser un pre-MDC. Un 3, entonces, de los más caros que hay. Digamos. Lo del factor de riesgo. ¿Sabemos cuál es la lista que consideramos factor de riesgo? ¿Esto es un código nuestro o es un código de RG? No, esto es un código del hospital, lo pide el hospital privado. Por detrás tienen, tanto si con factor de riesgo o sin factor de riesgo, el código CIE-10 es el mismo. Ah, bien. Eran los que inicialmente, Juan, usábamos para saber si ameritaba o no internarlo y demás. Simplemente es eso. Guada, si pones neumonía por COVID, ¿se prefiere poner infección por COVID como diagnóstico principal y neumonía como diagnóstico secundario, o podés poner como diagnóstico principal neumonía? Por ahora, la regla que existe, que desde el año pasado se ha establecido y se renovó este año, digamos, en nivel internacional, es que por ahora, cuando es una infección por coronavirus COVID-19, salvo el caso como te digo, de la sepsis, obstetricia o neonatología, se ponga como diagnóstico principal infección por coronavirus COVID-19. Es posible que en el futuro, si cambie eso, se va a modificar la guía, pero por ahora esa es la regla. Claro, eso quería aclarar, Tere, no es un capricho nuestro, sino que, a ver, para que nosotros realmente nos podamos comparar y decir, che, ¿cuántos días esperados de internación debería tener un paciente con COVID, etcétera, etcétera? ¿Y cuánto tenemos nosotros? Y bla, bla, bla. Nosotros nos tenemos que comparar contra un estándar claro. Ese estándar claro es a la cual nosotros nos regimos a la hora de pedir que calen los términos. Por eso es que es así. Pero fíjense que esta epicrisis, olvídense de la ARM y la tráqueo, ¿no? Y de las complicaciones, pero te diría que el 100% de los pacientes tienen insuficiencia respiratoria aguda y el 100% tienen neumonía por COVID. Los únicos que no entrarían acá serían los que se internan para hacer plasma. Sí, lo internamos para hacer el plasma y listo, porque el resto, todos tienen hipoxemia. ¿En la panza? Y todos tienen neumonía. Entonces, como que a las claras hay que agarrar. Guada, silencialo a Fede Maruco. Y también me duele un poquito acá el cuellito. Sí, tal cual, pobrecito. Se me fue. Grande, Maruco. Perdón, fue Bruno. Está bien, Fede. Un abrazo. Está perfecto. Y la otra cosa que le queremos aclarar, estas mismas charlas se las van a dar a los terapistas, a los oncólogos, a los terapistas de vuelta, a los ginecólogos y así, porque todos tienen que estar alineados. Eso me parece que, diríamos, para que todo lo que estamos presentes acá también no consideremos que esto es un trabajo exclusivamente nuestro.
creo que, por ejemplo, en un escenario ideal, el paciente debería salir de la terapia intensiva con el problema de ARM más de 96 horas ya cargado por el equipo que lo cuidó durante su estancia en terapia intensiva, y de la misma manera que si se interna un paciente diríamos, post colocación de 4 stent, el procedimiento debería estar también adecuadamente, o los cardiólogos que lo cuidan también, o sea, es un trabajo en equipo esto, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que tienen que ver con nosotros y que se desprenden solo de nuestra valoración del ingreso como medicina hospitalaria, internos, coordinadores y hospitalistas, y después en la medida en la que le abramos el juego a otros servicios interconsultados o el paciente pase por coronaria, por UCC, etcétera, también, bueno, todo el resto del hospital tiene que estar alineado con este esfuerzo que es hospitalario. También, por ejemplo, si el paciente salió de la terapia y en terapia no le pusieron RM, bueno, si uno se acuerda, digamos, tratar de acordarse y, bueno, aunque yo no estuve en la terapia, lo consigno para que esté bien la epicrisis. Todo lo debemos saber, diríamos, forma parte de la epicrisis bien hecha, pero por eso digo, tenemos que seguir haciendo docencia para el resto del hospital y que no se asuma que esto es una tarea exclusiva del hospitalismo, que no lo es de todo el hospital. Y bueno, mira, este es otro ejemplo, ya estamos terminando, pero por ejemplo, otro paciente con infección por coronavirus y tenía como comorbilidad fibrosis pulmonar, que es una comorbilidad relevante y no estaba consignada. Que claramente puede tener implicancia también en su evolución. Bien, esto ya lo dijimos. Sí. No sé si tiene alguna duda, algún comentario. No, che, se entendió todo. ¿Entendido? No sé, Fabi, si vos querés comentar algo, agregar. Quedaron pocos ya, la audiencia quedó cortita. Pero estamos acá, estamos fijos. Estamos fijos No, acá yo lo único que agregaría sería, hay un gran esfuerzo, lo reconozco, desde especorología, con WADA, desde Juan, y nada, estamos pidiendo que se suban todos a este colectivo de mejoras en el registro. No por algo se hizo SOAPE, no por algo están hinchando las tarlipes los coordinadores internos para que los internos escriban bien sus notas y registren los problemas y planes. Todo se termina alineando, por así decirlo. Entonces, esto que decía Juan de una hiponatremia de menor de 135, bueno, es parte de nuestro ejercicio también diario, preguntarnos sobre los resultados de los laboratorios y eventualmente registrar los problemas cuando existen. Plaquetopenia, hiponatremia, daño renal agudo, qué es eso, insuficiencia respiratoria, acidosis metabólica, la cantidad de pacientes que tenemos con hipopotasemia, qué sé yo, no sé, y muchas veces no lo registramos, nos olvidamos poner en las notas, etcétera, etcétera. Claramente eso que olvidamos o omitimos colocar en las notas, dentro de nuestro razonamiento teórico, crítico, práctico, lo que sea, eso después se tiene que volcar en la epicrisis. O sea, el camino no tiene que ser desde la epicrisis a la nota, sino al revés, ¿no? Entonces, por eso es que hincamos tanto en una adecuada escritura de todo, con el formato SOAPE, con lo que sea. Y por eso lo que decía recién, preguntaba si había algún coordinador interno, ahí está justo Tere, bueno, ahora está Fede también, que eventualmente sentarse con Fabi a ver en algún momento si hace falta este manual grande que las chicas armaron para codificar adecuadamente, quizás sea demasiado amplio para bajar a los internos, pero en algunas cosas, che, no te olvides de esto, ¿viste? Entonces, 2 hojas de lo que no te tenés que olvidar, de registrar. Para un poco va a ser manual de ayuda, una cosa así. Sobre todo para que, qué sé yo, ustedes también lo tengan presente a lo largo de, no solo de la inducción en abril o mayo, cuando sea, sino a lo largo del año también. Porque es como dice Juan, no podemos descansar constantemente en los hospitalistas, que los hospitalistas hagan esto, aquello, esto, o sea, hay un poco de delegar también
en la responsabilidad de todos, incluye los servicios, no solamente Mira, son los el equipo servicios, son los residentes de nuestro servicio, los coordinadores articulados, los internos y el resto de los servicios, entendiendo esto, y creo que en la medida que lo hagamos, que lo empecemos a dejar registrado, también nos va a servir, diríamos, esto engancha bien luego con docencia y poder sacar bien las tablas de datos de los pacientes, de nuestra demografía. Cuando nosotros le pedimos a cómputo que nos diga todos los pacientes diabéticos internados en los últimos 2 años, se saca de acá, diríamos, ¿no? Entonces, imagínense si yo quisiera hacer un estudio sobre acidosis metabólica. ¿Están seguros de que van a aparecer la acidosis metabólica en los últimos 2 años internados como complicaciones? Y yo no. Entonces, o tan sencillo como decir, che, tirame cuántos pacientes con COVID se internaron por neumonía. No lo vas a ver. claro, depende de esto. Esto tiene que estar, es como el punto de partida de donde se desprende mucho valor agregado, y es simplemente llevar a una lógica medible, mensurable, nuestro razonamiento clínico diario. Y creo que es una conversación de ida y vuelta. Pensar en estos términos lógicos y estructurados también organiza la forma en la que entendemos los pacientes. Porque vos estás a la pesca de cosas que te complican a los pacientes y que te los hacen pensar como pacientes complicados. Bueno, cortamos. Juan, ya que estamos, aprovecho el momento, tendremos que empezar a coordinar esto mismo con el resto de la estructura hospitalaria. Después veremos con quién arrancar, si es con la terapia o con quién. Lo vamos coordinando. Con Fabi igual. Dale, bueno, cortamos, seguimos por fuera. Dale, chau, chau. Dale. Muchas gracias. Abrazo, suerte. Chau, chau.